gusta comenzar así la columna de todos los martes con la señora licenciada Virginia Gawel. Buen día. Buen día, Rosita. Qué lindo estar aquí. Y bueno, qué hermoso es tomar este contacto que tanto nos inunda el alma todos los martes. Yo sí me divierto mucho haciéndolo. La verdad es que cuando sé que lo tengo que hacer me da alegría. Y he hecho muchas veces columnas de radio en distintas radios, pero hacerlo contigo es un lujo, es especial. Gracias. Es así el cariño que la gente sabe que fluye y que se despliega a través de nuestra conversación, básicamente. Así que a propósito de la gente que escucha, de los escuchantes, como solés decirle, hay dos temas propuestos para próximas columnas. Ajá. Uno es si las segundas partes son buenas. Sí. Y la otra es hablar sobre autoestima. Ajá, ok, lo tenemos en cuenta. Ahora tenemos a Romina allí que anota, así que nos va a ayudar a recordarlo, ¿eh? Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias por arrimar temitas, seguro. Lo que me pasa a veces es que en la cantidad de gente que se contacta por distintas razones con el centro transpersonal, a veces no me acuerdo el nombre de la persona, así que pido disculpas así globales, disculpas globales. Alguien preguntó sobre el tema de la postergación, me parece que vía Facebook, y me pareció un gran tema, ¿no? Así que les cuento a nuestros escuchantes que le decía a Rosy, ¿podemos hablar de la postergación o lo dejamos para otro día? Más o menos. Sí, más o menos funciona así. Es un tema que para mí ha sido muy importante toda la vida y lo sigue siendo. Y me parece que vamos a acompañar a muchos o a lo mejor a todos, porque, ¿sabes? El patrón de postergar, o la procrastinación se llama también en psicología, posponer, postergar. A mí me gusta más la palabra postergar porque es más de todos los días, y porque además ergos es energía. Entonces, postergar es ponerle energía después. Le voy a poner energía, pero después. Voy a ordenar la alacena, pero después. Y ese después puede ser, voy a poner orden, por ejemplo, en mi casa, como toda casa de pueblo, tiene un galponcito atrás. Y salvo el galponcito de mi papá, los galponcitos casi siempre están desordenados. Entonces, en algún momento, que me sobre un poquito de tiempo, después, a veces es el placar, o a veces es algo importantísimo. Entonces puede ser, voy a terminar mi carrera, voy a rendir la última materia, voy a proponerle a alguien, expresarle mi amor, voy a hacer algo que es un viaje, algo que es muy importante. Entonces la postergación se juega tanto en lo mínimo como en lo máximo. Pero a veces, como dice la sabiduría de los taoístas, dicen que los eventos extraordinarios son muy escasos en una vida. La vida está hecha básicamente de pequeños eventos. Entonces la persona que posterga cosas pequeñas va construyendo un destino pequeño también. Porque inclusive las cosas grandes casi siempre han sido hechas de pequeñas cosas que se sostuvieron en el tiempo. Entonces, no sé, me viene ahora mismo a la cabeza el doctor Favaloro, el cardiocirujano posiblemente uno de los más importantes del mundo, de la historia del mundo, y argentino atípico, porque ha sido un argentino modesto, genial, sencillo. Un Favaloro no es una gran decisión. Un Favaloro está hecho de pequeños momentos que se sostuvieron hasta llegar al siguiente, que es una materia que se rinde en la facultad, que es una pasantía, que es un esfuerzo, más otro. O sea que los grandes destinos en general están hechos de grandes esfuerzos pequeños que se sostuvieron en el tiempo y de pronto a lo mejor hay algo que sí es estruendoso y notable, un Gandhi que hace la marcha de la sal o un Favaloro que de pronto descubre el bypass. Pero detrás de eso habrá habido pequeños esfuerzos.
Y los postergadores, básicamente, somos todos. O sea que si alguien piensa en la nuera, o en la suegra, o en no sé quién, como suelo decir, que también dicen los chinos, cuando uno señala con el dedo, que lo estoy haciendo ahora, tengo que darme cuenta que hay el índice que va para allá, pero hay 4 dedos que señalan para mí. Entonces, postergadores somos todos, pero en distintas cosas. Y hay, según la psicología, hay postergadores eventuales y postergadores seriales, digamos, crónicos, ya graves, en donde el posponer se vuelve algo insoportable, se vuelve un síntoma que lo ha colonizado todo. Viste, como ciertas bacterias que tenemos en nuestro organismo y es natural tenerlas, convivimos con ellas y es parte del equilibrio de la vida. Pero si eso prolifera, se vuelve una enfermedad que puede causar lo peor. La postergación es igual. Hay un número de postergaciones que uno las va resolviendo en el tiempo y hay ciertas cosas que las posponemos para siempre y bueno, construimos otra vida porque hemos pospuesto ciertas otras posibilidades que no hemos llevado a cabo. Pero hay personas que quedan colonizadas por la postergación al punto de la parálisis total. Me viene la imagen de Gulliver, que está ahí en Lilliput y están los mínimos liliputienses y está Gulliver que está tendido en el suelo porque se ha dormido. Y los liliputienses no llegan a hacer un dedo de él, pero son muchos. Entonces lo que hacen es tender sogas y lo atan al suelo, porque son pequeños pero son muchos. Y algo gigante que es esa fuerza de un Gulliver puede quedar totalmente paralizado por pequeñas fuerzas que le fuimos dando espacio para que nos detuvieran. Entonces el tema de la postergación para alguien es limpiar o no la alacena. Empezar o no una dieta, que levante la mano quien no. Hay por ahí un chiste de Facebook que dice otro día sin ir al gimnasio y con este van 5 años, 4 meses y 22 días. Entonces hay veces en que es así, posponemos salir a caminar todos los días, hacer algo por nuestra salud. O sea que el punto no está en si uno es postergador. El punto está en que si alguien toma en serio esta charla que vamos a tener o estamos teniendo hoy, es sentarse y decir, a ver, ¿qué cosas yo estoy posponiendo? 1. Segundo, si yo hiciera esas cosas, ¿en qué cambiaría mi vida? Y la verdad es que posponer, por ejemplo, dejar el hábito de fumar, posponer empezar a caminar, empezar a hacer algo, un cambio en la alimentación, o sea, desarrollar hábitos saludables, posponer el separarse de aquella persona con la que uno no tiene que estar, incluyendo amistades, sociedades, el posponer ciertas cosas determina cierta calidad de vida. Y cuando hacemos esa lista, la siguiente pregunta es entonces, ¿qué pospongo? La siguiente, ¿qué podría pasar con mi vida si yo dejara de posponer? ¿En qué cambiaría mi vida? ¿Cuáles serían los beneficios y cuáles las eventuales desventajas? Y ahí tomamos real conciencia de la envergadura de un pequeño posponer o un gran posponer. A veces un pequeño posponer nos lleva a una calidad de vida a lo largo del tiempo realmente triste. Entonces, eso es un tema vital. En lo personal, yo tengo un espíritu muy independiente, entonces para mí era muy importante, y lo sigue siendo, llegar a graduarme en la universidad. Eso no se ponía en tela de juicio, cayera mi cabeza por el suelo. O sea, vos sabés que yo salía a las 5 de la mañana y tenía 6 horas diarias de viaje para ir a la universidad y no tenía para comprarme un café. La otra vez lo contaba y me miraban raro, pero sí, era así, vivía en el campo y éramos de condición económica vulnerable. Entonces para mí fue un enorme esfuerzo, pero fue la sumatoria de no posponer. Yo tenía mi lista de materias y las rendía. En diciembre se terminaba mi año porque yo rendía materias en julio y diciembre y me iba a graduar. Y después mi aspiración fue a no tener jefes, a que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Y el cuentapropismo, cuando uno trabaja con un paciente, por ejemplo, para evaluar si puede ser un buen cuentapropista, alguien que despliegue, por ejemplo, una profesión independiente en vez de en una empresa o en un hospital o en una escuela, tenemos que evaluar si tiene capacidad de superar la tendencia a la postergación.
es un punto central, porque el cuentapropista no puede posponer temas vitales, porque cuando llegue a fin de mes no va a poder pagar sus cuentas, por empezar, ¿no? Entonces, es una evaluación muy importante, y si la respuesta es no, esta persona no tiene la determinación para no posponer y hacer sus cosas vitales, la respuesta a ese enunciado es: podemos trabajar para que sí lo tenga. O sea que si alguien dice, bueno, la verdad es que yo no tengo la voluntad de llevar adelante aquello que pospongo, hay muchísimas personas que no tienen esa voluntad porque nunca se lo propusieron, y a lo mejor hay un momento donde están tan saturados de un tipo de vida que ya no quieren, que desarrollan una voluntad que no tenían más tempranamente. O sea que el hábito de posponer puede ser un motivo de trabajo a partir de hace rato o a partir de hoy, que alguien está escuchando esto. Anda a saber hoy qué día es. Hoy es 29 de agosto de 2017. Cuando sea que alguien escuche esto, a lo mejor es el primer día de empezar a liberarse de hábitos de postergación. Así que me gustaría describir esto, pero no sé si ya tenés algo que quieras preguntar o aportar a esta cosa que a veces me mareo cuando hablo yo sola. Sí, siguiendo el hilo de tu conversación, a ver, de tu charla, me viene a la mente en qué momento determinada persona, porque como a todos nos cabe en mayor o menor medida este tema de la postergación, yo digo, ¿a qué obedece, digamos, la decisión de finalmente dejar de postergar ciertos actos o ciertas acciones, y si tiene que ver un poco con el peso de la conclusión o del resultado? Es muy importante esto que decís. Te diría, se me ocurren 3 respuestas posibles. Alguien deja de posponer, primero, cuando tiene una gran motivación. Supongamos, no sé, armo un posible ejemplo. Alguien, un caballero que pospuso graduarse en una profesión, por ejemplo. Yo he trabajado mucho con alumnos inconclusos, o alumnos perpetuos, mejor dicho, profesionales que no llegan a hacerlo, que deben 2 materias, 3 materias, y pasan los meses y pasan los años, y de pronto esa persona se enamora. Y de pronto, no sé, se enamora de alguien que ya se graduó en esa o en otra profesión. Entonces la motivación le hace ya no posponer. Entonces es un combustible que entra al motor y que viene desde afuera, pero es suficiente como para que la postergación quede resuelta. Entonces, primero, una motivación personal. Segundo, una saturación. Esto significa que la persona no aguanta más, por ejemplo, tener distintos jefes, siguiendo el ejemplo anterior, y hace lo que tiene que hacer para ponerse un negocio por su cuenta, para concluir una profesión, para iniciarla, por ejemplo. Es decir, que alguien dice, mi vida así va a ser siempre, pasar de jefe en jefe, por tomar ese ejemplo. Entonces empieza una carrera, la sigue y la termina, y le cambia la vida. Entonces, por saturación, en lo primero, la motivación está adelante. Entonces uno corre detrás de la zanahoria. En lo segundo, atrás quema, entonces el fuego va avanzando y yo voy corriendo porque la motivación está atrás. Pero hay una tercera motivación, que está arriba. ¿Qué significa esto? La psicología transpersonal, al tender un puente entre el plano cotidiano y la espiritualidad, plantea la posibilidad de una metamotivación. ¿Qué es una metamotivación? Es algo que viene del espíritu. Es una necesidad que nace del alma, si querés, de la esencia de uno, por dejar el mundo un poco mejor que como lo encontró. Entonces alguien encuentra que necesita en sus ratos libres generar algo para los animales, porque no tolera verlos sufrir, o cada uno encuentra su nicho de servicio para los abuelos, para las personas moribundas, para los chicos, para una situación de emergencia, o encuentra entonces la necesidad del espíritu, por eso lo digo como arriba o en lo profundo. Metamotivación es que no está en este mundo en la motivación, es algo que tiene más que ver con el darle un sentido distinto a la vida de uno. A veces tiene que ver con que la motivación en el plano ordinario, común de la vida, no nos llega, no nos interesa, pero nuestra alma nos pide, por ejemplo, desarrollar un arte. Para tocar un instrumento, por ejemplo, hace falta una enorme constancia. Entonces esa persona empieza a disfrutar de su arte y le pone empeño a eso. ¿Por qué? Porque eso le da otro sentido a su vida.
se me ocurren ahora decir dos cosas al respecto. Una es que hay algún autor pobre que le debo su autoría. Es alguien antiguo que no está vivo y no me acuerdo quién es, que decía que la postergación tiene que ver con esto, que hace que las cosas fáciles se vuelvan difíciles y las difíciles se vuelvan imposibles. Entonces vamos postergando y eso es lo que sucede. Lo que hace falta es perseverancia y no es un valor que esté inculcado en nuestra cultura. En la educación hoy en día la perseverancia, la constancia, la voluntad no tiene buena prensa. Lo que nuestra cultura, y acá es donde se juega la rebeldía mía por lo menos. A mí el sistema lo que me impone es la satisfacción inmediata. Entonces, un banco con el que yo tuve alguna vez una tarjeta de crédito decía, si lo querés tenelo. Si lo querés tenerlo, lo podés pagar en 722 cuotas, entonces con todos los intereses que sabemos, pero es la gratificación ya. La postergación, mira, necesito acá que todos me acompañen con la imaginación. A la izquierda ponemos la gratificación inmediata, que es cómo funciona el sistema. Entonces lo quiero, lo tengo ya. El nene lo pide, se lo doy ya. Lo quiero comer, lo como ya. Por eso está todo rápido. La comida rápida, el fast food, todo es ya. La pareja ya. Llame ya. Llame ya es como el prototipo. Entonces, la gratificación inmediata hace que nos desviemos de aquello que estamos postergando. Entonces, tengo que estudiar. Me voy a comer algo. Voy a mirar esto primero, después estudio. Voy a llamar a fulanita. Entonces, van saltando un montón de interrupciones que hacen que no haga, ahora ponemos a la derecha, lo B, pospongo lo B. Y lo B, si yo lo hago, va a producir una gratificación mucho más grande, pero no es inmediata. Entonces, si yo tengo la casa en orden, qué bonito va a ser. Si yo me gradúo, qué bonito. Si yo empiezo a caminar, al poco tiempo voy a experimentar que estoy más joven, que estoy más vital, que me baja el colesterol. Pero ahora, la verdad que me pinta fumarme un pucho y comerme algo y mirarme una peli. Entonces, la voluntad de elegir a la izquierda o a la derecha es un acto de enorme madurez. Pospongo la gratificación inmediata para una gratificación mucho más importante a un plazo más largo. Eso es lo que implica. Y en el medio, ¿cuál es el artilugio? En mi caso personal, lo que aprendí hace muchos años cuando empecé con la psicología transpersonal, tenía 19, era que eran como en nuestro país, Argentina, se le llaman, viste, los pungas en lunfardo. Para el que no conozca la palabra porque es más joven o porque no es de Argentina, el punga es el que hurta, sobre todo en las situaciones públicas, por ejemplo arriba de un bus, de un colectivo, arriba del tren, cuando hay un apretuje de gente. Entonces los pungas en general son dos. Uno distrae, entonces hace un escándalo, una mujer dice, ¿por qué me toca, señor? Y atrás del colectivo hay alguien que empezó a robar billeteras. Cuando todo el mundo está mirando para allá, empieza a hurtar. Esos son los pungas, ¿no? El que roba es el postergador en mí. Pero el primero se llama el justificador. Y a ese hay que ponerle el ojo. A los dos hay que ponerle el ojo, pero obran juntos. Y al justificador hay que ponerle toda la atención porque es el que avala la postergación. Entonces dice, voy a estudiar después porque hoy estoy tan cansada y justifico por qué voy a posponer. Porque la verdad es que me merezco ponerme a mirar la tele y me merezco comerme una hamburguesa con todo y con mucho condimento porque tuve un día difícil y porque tuve una infancia difícil, porque vivo en un país difícil. O sea, el justificador le da letra a la postergación. ¿Qué es lo que tengo para hacer? Imaginemos ahora un triángulo y con esto te vuelvo a dar la palabra, por favor. En el triángulo mira hacia arriba. La base está horizontal. A la izquierda está el postergador. A la derecha el justificador. Los dos trabajan juntos para hacer de mi vida algo mucho más pobre de lo que podría ser. Arriba hay alguien que es mucho más maduro, es otra zona del cerebro.
Las dos de abajo, el postergador y el justificador, son mecanismos del animal que llevo dentro. El animal lo quiere ahora. El animal lo come y después pone cara de culpable y dice, me dio gana. Retame, dice el perro, baja las orejas, esconde la cola, pero la verdad no pude soportar robarlo de la mesa. Arriba vive el humano que puede ordenar las conductas más mecánicas. Postergar y justificar son dos hábitos mentales mecánicos. La justificación es bien mental y emocional, y la postergación implica el cuerpo, no lo hago. Es una conducta ya más organizada. Dejo de hacerlo o no lo hago. Y arriba es un adulto que dice, chicos, cuando termines de hacer esto, después de las 10, te comes lo que vos quieras comerte. Pero hasta las 10 seguís haciendo esto. Entonces es como una voz adulta que pone orden y que además aprende a disfrutar del logro realizado. A fin del día, uno siente la satisfacción de haber tachado de la lista un montón de obligaciones y de propósitos que uno se había hecho. Entonces avancé. Ayer, por ejemplo, por distintas razones, tenía correo trazado desde mayo. Estamos en agosto. Respondí lo más urgente, pero no pude realmente. No pude y además lo pospuse porque le di prioridad a otras cosas y porque estaba cansada y porque además hay un postergador en mí como en todo el mundo. Ayer terminé el correo y sentí tanto placer, como si me hubiera comido la cosa más rica. Es tan bonito concluir lo postergado, rendir, y además los beneficios de eso, ¿no? Creo que el concluir lo postergado, el logro, la felicidad del logro, es de una inmensidad tan grande, porque además empezamos, no solo es lo que hemos logrado, acá el secreto para mí está en que hay dentro de mí alguien en quien yo puedo confiar, que va en cosas más importantes también a ponerse por encima de ese hábito mecánico de posponer y justificar, y me va a brindar la posibilidad de hacer cosas valiosas en mi vida. En verdad creo que ese mecanismo de no posponer, de decir, bueno, es como una autoeducación. Vas a hacer esto, pero después, ahora vas a caminar. Vas a caminar y hay en el vértice superior hay un propósito y hay un plazo. Entonces uno se pone, yo tengo como horario, antes de que se ponga el sol, voy a caminar. Tipo 5 de la tarde salgo a caminar. Todos los días, porque si no, no lo hago. Hay un horario para eso. Y a la mañana tengo eso. Son hábitos, también son hábitos, pero son hábitos conscientes. Establezco ese hábito consciente, un hábito en el comer. Entonces eso, curiosamente, aunque parezca, y lo es, son límites de tiempos, límites de horarios. Eso, curiosamente, es la estructura de la felicidad. La felicidad deviene de ser metódico, y ese método hace grandes destinos, o por lo menos el destino de cualquier persona lo hace mucho más rico y más feliz. El que posterga, lo que va conservando es, y acá te dejo la palabra, por favor, uno, una autoimagen, y tiene que ver con lo que pedía la persona, ¿no? La autoestima, la autovaloración, me gusta decir a mí. Una autovaloración muy pobre, porque cuando empieza el año nuevo, uno se hace los propósitos de enero. Voy a hacer dieta, voy a salir a caminar, y voy a estudiar, y voy a hacer un curso de teatro. Y después en agosto, septiembre, uno mira que todavía no hizo nada de eso, y llega a diciembre con angustia, frustración y una autovaloración cada vez más menguada. La persona, en cambio, que toma las riendas de su vida, el empezar es por esas pequeñas cosas, hacer la lista de cosas que postergo, y la pregunta del millón para mí es, ¿cuál es el primer paso? Quiero tener un muro en Facebook. ¿Cuál es el primer paso? Y el primer paso es abrirlo, pero no sé abrirlo. Bueno, el primer paso entonces no es abrirlo. El primer paso es llamar a tu sobrino, que sí sabe de esto un montón. Entonces, ¿qué día podés venir a ayudarme? El domingo, listo. ¿A qué hora? Tal hora. Listo. Ahí di el primer paso. El primer paso posible para dejar esa postergación. ¿Cuál es? Primero. Segundo, ¿cuándo lo vas a hacer? Emplazarse son esas dos preguntas. ¿Qué tengo que hacer como primer paso? Y segundo es ¿cuándo lo voy a hacer? Y si puedo en ese cuándo y qué, me comprometo con una segunda persona.
con alguien que me vaya a ayudar, por ejemplo, o que haga de testigo. Entonces te doy por testimonio, vos sabés muy bien porque has estado allí, mi hermano, les cuento a todos, dejó de fumar un 1 de mayo de hace muchos años, pero para eso hizo un almuerzo familiar en un restaurante muy bonito, en donde comunicó que empezó un tratamiento para dejar de fumar y que no iba a fumar nunca más. Y desde ese 1 de mayo, comprometido con todos sus seres queridos, se apoyó también en eso para dejar de fumar y nunca más fumó. Entonces, hay veces en que el posponer es eso. ¿Qué ayuda preciso para dejar de fumar? Un médico. Un médico hoy en día es un médico, a veces un grupo de ayuda, ponerse un plazo, un método y comprometerse con alguien. Y qué placer ser la persona que dejó de fumar a lo largo de los años. Qué placer ser esa persona. ¿Cómo no va a autovalorarse mucho más? La autovaloración depende mucho de cuánto y qué hemos pospuesto y de cuánto de aquello que hemos pospuesto hemos dejado de posponer y hemos pasado a la lista de cumplido. Qué placer tildar como ya he hecho eso. Yo tengo listas todos los días y todos los días tacho y digo, cumplido, qué bonito. Eso es un placer, una gratificación mucho más linda que comerme un chocolate que me ha regalado. Cuento, hace 20 días y está ahí arriba y no lo he tocado. Eso es un logro inmenso. No por no engordar, sino por no perturbar a mi pobre hígado. Ro, por favor, intervení, parame, por favor. Te paro. Pensando en esto en estas situaciones de postergación, también se me ocurre, porque por supuesto que yo no escapo a ninguna de estas reglas generales de las que vos hablás, o sea, no escapo al ser humano. Exactamente, es humano. Tengo muchas postergaciones en mi vida, muchos temas postergados, decisiones postergadas, y se me ocurre que también uno pone en juego el autocondicionamiento, es decir, es una especie también de excusa esto de autocondicionarse para postergar lo que no sé por qué razón uno tiene todavía relegado. O sea, no tenés la meta, tenés sí. Y no llegás porque te condicionás. Totalmente. De hecho, en los estudios de neurocientíficos sobre la postergación, porque hay estudios alucinantes sobre cada condición del ser humano, y la postergación se conoce dentro del cerebro hoy en día, cómo funciona. Cuando una persona empieza a observar cómo es, o sea, el primer punto es esto que vos decís, ¿cómo hago yo para postergar? Curiosamente, postergar es un logro postergar. ¿Cómo hago yo para postergar? Porque el logro final, cuando alguien logró su meta, lo que postergó es la postergación. O sea que voy a postergar este hábito de postergar, voy a dejarlo para otro momento la postergación, ahora me voy a dedicar a hacer. Pero ¿cómo hago yo para postergar? ¿Cómo funciona mi mecanismo? Entonces el primer paso es observar algo que se llaman los diálogos internos. ¿Qué me digo yo? ¿Qué me digo yo? Por ejemplo, en esta imagen que es tan típica, ¿no? No voy a hacer esto, primero me voy a mirar una serie de Netflix, me voy a hacer una comida así re pesada, me siento, me como eso, y además todo el sistema quiere que yo haga eso, porque a esa hora hay un montón de programas para comer, tomar, consumir y no hacer nada útil, digamos. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Qué me digo a mí? Y me digo, pobre Virginia, que tenés fibromialgia, que trabajas tanto, que has tenido una vida tan dura, ¿no te merecerías, en vez de hacer eso ahora, ponerte a descansar y hacer esto o lo otro, en vez de salir a caminar? Entonces me miro ese diálogo interno y me digo, la verdad es que me merecería salir a caminar, a oxigenar mi cerebro, a mirar lo bonito que está el día, a sentir que mi cuerpo está más flexible, y me hago la imagen de eso, ¿sí? Entonces postergo esa postergación, después veo a la vuelta de caminar qué como y a qué hora miro eso que me interesa, porque está bien mirarlo también y descansar también está bien, pero ahora voy a dejar eso, ¿eh? Entonces es un sistema de autocrianza, y en esto que vos decías, la persona postergadora que tiene un hábito muy crónico de postergar y muy fuerte, en general necesita descubrir en su diálogo interno cómo hace hincapié en lo que le falta. Entonces, qué lindo sería tener un patio con flores, de esas macetas coloniales,
de esas que tienen manijas y son de barro, no sé qué, y aquí pondría flores, pero no tengo, porque cada maceta de esas sale por lo menos de 500 pesos, pero cuando yo tenga esa plata, acá voy a tener todas flores. Entonces, es tan ideal y tan perfecta la imagen que lo único que queda en ese diálogo es posponerlo, porque ahora yo no tengo 5 macetas, yo no voy a gastar 2.500 pesos en macetas con todo lo que me falta en mi vida. Pero lo que sí podría es reciclar, por ejemplo, le podría pedir a la señora de la heladería los tarros de helado de su heladería, le hago un agujero abajo y total las plantas son lo importante. La maceta sería hermoso, pero la verdad que puedo hacerlo gratis con un poco de tierra y le pido a mi vecina las plantas y con 0 plata yo puedo tener las plantas en mi patio y hacer un hermoso lugar donde además estoy reciclando material de plástico. Entonces, el hábito de perfeccionismo es un gran aliado de la postergación. En esa observación del diálogo interno, de hacer hincapié en lo que me falta, si yo compro eso, que es la justificación de por qué no hago lo que ahora, el día que yo pueda darme el lujo de gastar 2.500 pesos, tengo las flores en mi patio. No, eso es un hábito perfeccionista que es parte de la máquina de postergar. En las neurociencias se ve que cuando una persona se vuelve hábil en hacer su lista de postergados y en cumplirlos y para gratificarse a un plazo un poquito más largo, lo que ha activado es lo que está detrás de la frente, es la zona prefrontal del cerebro, todo lo que está en la frente y los costaditos de la frente. Esa zona es la que nos permite postergar la gratificación y seguir un propósito. Una persona, por ejemplo, se hayan hecho estudios en niños, se los deja a solas, por supuesto con consentimiento de sus padres, y no es un experimento cruel. Se pone al niño con una cámara filmándolo, ¿sí? Y se le dice, mira, yo voy a salir un ratito nada más, el ratito pueden ser 7 minutos. Te van a estar observando, pero vos podés, mira, ahora podés comer esta golosina que está aquí frente a vos, la voy a dejar. Si no podés aguantar y querés comerla antes de 5 minutos, podés comerla. Si no, cuando yo vuelva, te voy a dar 3. Y lo que se ve es un seguimiento muy interesante. Hay niños que miran, y cuando ven que pasó 40 segundos, no aguantan más y prefieren comer 1 hora que 3 después. Y hay otros niños que después se hace el seguimiento y son los niños con mejor rendimiento escolar, más activos en el deporte, con más capacidad de paciencia, porque pueden tolerar la frustración de esperar. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Miran fijo? No. Hacen un montón de otras cosas. Hay nenes que cantan durante esos 7 minutos. Hay nenes que repiten el abecedario una y otra vez. Hay nenes que caminan alrededor de la mesa, y hacen movimientos con el cuerpo para que se les pase más rápido el tiempo. ¿Por qué? Porque el propósito es comerse esas 3 golosinas después. Entonces, aprenden a poner en vez de la atención en justificar eso, la atención en lo bien que se van a sentir cuando por fin cumplan esa meta. Y esas personas lo que hacen es desarrollar circuitos neuronales cada vez más firmes en esa parte del cerebro, con lo cual se vuelven personas hábiles en postergar la gratificación y por ende en cumplir sus propósitos. Entonces se vuelven personas con una vida mucho más plena, que han podido a fin de año celebrar que este año sí hice un montón de cosas que me había pospuesto. Quizá no todas, pero sí un montón de cosas importantes. Sí, como he hablado muy rápido, quizá para muchos les sirva escuchar luego todo esto que dije a tambor batiente, porque aquí hay un montón de resúmenes muy prácticos para hacer la listita, para observar los diálogos internos, para dar el primer paso, para pedir ayuda, hacer como un resumen de esto, y me va a encantar que de aquí a un tiempito nos cuenten qué cosas sí pudieron hacer en un plazo de 1 semana, de 1 mes, de 3 meses. Nos cuenten, nos dejen algún mensajito allí en el muro de viaje en frecuencia, que es el espacio del programa. Y si no, me lo mandan a mí en cualquiera de los muros de Facebook. No sé si querés redondear con algo, Rosita. Sí,
Sí, me interesaría que, así como vos planteas todo este tema de la postergación, de la manera que lo hiciste, demasiado ilustrativa, me encantó eso de poder lograr, digamos, ocupar ese tiempo antes de vivir el paso de los segundos con frustración. Me encantó eso de poder utilizar otras herramientas para poder justificar ese tiempo de espera para lograr el cometido, ¿no? Yo digo, cuán ilustrativo es y cuánto nos enseña a que tenemos todavía materias pendientes y que lo que vos acabas de plantear hoy va a ser una especie de tarea para el hogar. Sí. Y en una oportunidad nosotros podamos decirte con alegría lo que he logrado gracias a que me lo propuse y lo llevé a cabo. Exactamente. Eso sin duda es dentro de lo que es la autovaloración. Es absolutamente indispensable, está altamente ligado. Y la persona que a fin de año pudo terminar la secundaria de adulto, pudo cambiar su modo de alimentarse, porque a veces creemos que, inclusive hay veces en que el propósito no nos damos cuenta de que está mal planteado. Creemos muchas veces, por ejemplo, que es bajar de peso, pero la verdad es que la meta más importante es tener un estilo de vida saludable. En verdad, yo controlo mi peso, tengo una balanza en mi casa porque sé que es saludable para mí. Además, en la radio no se nota, pero mido 1,74 m, les cuento. En la radio no parece, pero si yo tengo sobrepeso, cuesta desplazar este cuerpo tan alto. Entonces, pero la meta de mi vida no es tener 1 kilo o 2 de más, de menos, o 10 o más, o lo que sea, sino tener el cuerpo sano. Entonces, eso, hay veces en que el propósito está planteado en términos que no nos entusiasma cumplirlo. A nadie en general le entusiasma demasiado bajar de peso. Es una meta fácilmente claudicable. Sin embargo, decir, yo quiero llegar a la edad de mi mamá, que la mamá genia todo el mundo la conoce, a los 86, si me toca, con la cabeza tan lúcida como ella. Para eso no tengo que tener colesterol, necesito estar flexible. Eso es una meta para mí. Cuando yo visualizo mi meta, es mucho más interesante esa meta que imaginarme en la balanza que he bajado de peso. Es una meta a largo plazo e implica un estilo de vida. La satisfacción de ponerse propósitos, 3 propósitos. Los sufis dicen, póngase un propósito y haga de ello su Dios. Algo así como lo más importante, algo verdaderamente valioso, verdaderamente valioso. Fíjate vos, detrás de alguien, por ejemplo, que se vuelve físico-culturista y quiere que lo admiren los músculos que ha sacado, casi siempre detrás de eso hay una frustración de no ser querido. Entonces es un propósito que tal vez no es importante. A lo mejor esa persona todo ese tiempo, inclusive el dinero que gasta en anabólicos y en proteínas y en todo eso, en verdad lo que necesita en vez de ser admirado es ser querido, y lo que precisa es hacer terapia. Entonces hay veces en que yo pensé que eso era importante para mí, tener éxito, tener esto, y lo que la verdad que era importante no era cambiar el coche y que en el barrio digan, ¿viste fulanito? Mirá el cochazo que se compró, sino sentir que estaba tan carente, tan raquítica mi autovaloración. Y empecé a trabajar con eso y empecé a ir a un grupo y empecé a hacer otra cosa. Y eso sí me hace feliz. O sea que incluiría dentro de los hábitos de postergación revisar cuáles son los propósitos de vida que realmente conducen a la felicidad. Y a lo mejor los propósitos están planteados desde la carencia más básica. E invierto un montón de esfuerzo en complacer a gente o a complacer una autoimagen que en verdad lo único que me trae es infelicidad. Y es replantearse los propósitos y ponerle tiempo y energía a otras cosas que si las cumplo, ahí sí va a venir una felicidad muy grande. Lo garantizo, diría. Me atrevo a decir eso. Lo garantizo. Estoy segura de que es así, no solo por mi propia vida, sino por haber acompañado tantas miles de personas a lo largo de tantos años de dedicarme a esto. Y después nos van a contar, Ro. Bueno, Virginia, la verdad que, como siempre, como todos los martes, una columna muy jugosa, hablar de las postergaciones, y ojalá que esto sea un disparador para que todos nos pongamos como meta, ¿no es cierto?, el dar el puntapié inicial para poder llegar, porque a veces, como vos decís, no hay que proponerse una meta a largo plazo, sino varias metas más cortas y ir subiéndolas como escalones. Exactamente, y algunas se conservan. A veces voy a irme a dormir
dejando en orden mi dormitorio, por ejemplo, mi habitación. Entonces a la mañana siguiente me regalo encontrarme con una habitación ordenada. Eso, y me hago feliz a mí misma. Eso le pediría a Romina si puede anotar. Hacerse feliz a sí mismo, ¿qué significaría eso? ¿No? Es parte de algo que podríamos desarrollar ampliamente, pero esto es un punto muy importante también. Rosita querida, gracias siempre por tu ayuda y por este espacio, y gracias a nuestros escuchantes inaugurando esa palabra. Y como siempre pueden encontrar las columnas anteriores, que son más de 200, están en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde dice gratuito, material gratuito. Cuento además e invito, ahora en este agosto de 2018, empieza un curso online. Siempre es una invitación que hago pública porque sé que a muchas personas les sirve, a otras no. Los que quieren aprovechan lo gratuito. Esto es arancelado, sí, porque es parte del trabajo que desarrollamos, que es sobre el trabajo acerca de nuestras emociones. Se llama Vínculos y Emociones. Empieza hoy, pero hay tiempo hasta el 5 de septiembre para inscribirse, y puede hacerlo cualquier persona, cualquiera, tenga o no formación en psicología, porque se empieza trabajando sobre sí mismo. Son 2 meses y es muy sencilla la tecnología. Siempre es un gran placer recibir a la gente y saber que eso les va así, transformando la vida. Así que en el sitio web del centro van a ver que ahí están el programa del curso, y siempre, siempre, en cualquier momento, está todo esto que transmitimos con tanta alegría en forma gratuita. Muchas gracias, Virginia. Después te voy a recordar cuáles son los temas que han sido propuestos. Por favor, sí, claro que sí. Quedan en el tintero. Un abrazo muy grande, Rosita. Cariños a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos. Semana. Hasta la próxima. Gracias.